Bien, en este vídeo vamos a hablar acerca de las configuraciones de IVA y cómo nuestro programa GFuturo gestiona este tema de impuestos, ¿no? El tema de IVA. Lo primero que queremos indicar o que quiero indicar es que la gestión de IVA afecta a cuatro partes dentro del programa. Una parte sería la configuración. Esta configuración estaría en varios y aquí, el botón de configuración. Otra parte de las cuatro donde afecta el tema de IVA sería en el propio artículo. En el propio artículo estaríamos dentro de almacén artículos. Ahora lo explico con más detenimiento. La tercera parte donde afecta la gestión de IVA es en el propio cliente. Entonces, los clientes estarían en ficheros cliente. Y ahora explicaré, como digo, más detenidamente cómo se gestiona el IVA. Y por último, tenemos el propio documento de venta, que realmente no es una parte, sino todos los documentos pues tienen una parte relacionada con el IVA, ¿no? Nosotros hablaremos dentro de la factura y en la factura pues hay una parte también donde tenemos el apartado correspondiente a impuestos de IVA. Entonces, empezando por la primera opción, sería la configuración. Es decir, nosotros cuando montamos el programa, la primera cosa que tiene que hacer el cliente, en este caso nuestro cliente, que sería el usuario del programa, sería configurar el tema del IVA, ¿no? Los tipos de IVA, la gestión de IVA, todo esto. ¿Cómo se hace esto? Entramos dentro de varios, el apartado de configuración. Esto se hace, como digo, normalmente cuando se monta el programa. Aquí en este apartado de configuración tenemos diversas pestañas que podemos rellenar, ¿no? Esta primera, por ejemplo, son los datos fiscales de la empresa, que sería conveniente porque donde pone nombre, razón social, esto es lo que sale luego en los listados, pero bueno, no es el caso que nos lleva en este caso. Sería la pestaña Impuestos y Contabilidad. Aquí es donde yo tengo que entrar por primera vez cuando configuro el programa, o bien cuando por algún motivo el gobierno cambiara los tipos de IVA. Aquí yo tengo que configurar los distintos tipos de IVA con los que yo puedo operar. Lo ideal es rellenarlos todos, porque bueno, no me molesta para nada tenerlos todos rellenos, aunque no sea habitual que yo pueda vender con otro tipo de IVA. Aquí yo rellenaría los distintos tipos de IVA. El tipo que por defecto se suele utilizar es el tipo 2. El tipo 2 no significa que tenga un 2%, ni un 20%, no tiene nada que ver, sino que es el segundo tipo de IVA. En este caso lo tenemos relleno con un 21% de IVA, pero podría tener cualquier otro porcentaje. Nuestro programa GFuturo no va a saber si ese porcentaje es válido o no es válido en el momento que lo queramos cambiar. Entonces, en este caso, yo aquí rellenaría los distintos tipos de IVA, es decir, los porcentajes de IVA, un 4%, un 21%, un 10%, los porcentajes que yo quiera o que habitualmente pudiera trabajar. Normalmente sería el 21%, que en este caso corresponde al tipo 2, estamos en la misma línea, ¿verdad? Y yo selecciono aquí por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Le estoy diciendo al programa que aunque yo pudiera trabajar con todos estos tipos de IVA, cualquier otro tipo de IVA me daría error. O sea, si yo intento hacer un documento con un tipo de IVA que sea del 20%, me daría error, porque aquí no encuentra el programa ningún tipo válido. Entonces, yo rellenaría el tipo con el que voy a trabajar normalmente, es decir, el tipo porcentual, y aquí selecciono el tipo por defecto. Este por defecto ya sabe el programa que cuando no sepa qué iba a poner, va a poner en este caso el 21. Aquí sería si trabajáramos con recargo de equivalencia, el recargo de equivalencia correspondiente a cada tipo de IVA. ¿De acuerdo? Estos tipos no quiere decir que sean los correctos, ¿vale? Aquí simplemente estamos poniendo ejemplo. Esta sería la parte relacionada con configuración, con la ventana de configuración. Ya aprovecho para indicar que esto de aquí serían las cuentas contables si usáramos contabilidad, que es un módulo aparte dentro de nuestro programa GFuturo. Tenemos un módulo aparte para llevar la contabilidad. En el caso de que lleváramos la contabilidad,
pues tendríamos que poner un tipo de IVA, o sea, una cuenta contable para cada tipo de IVA que tengamos diferente, tanto las cuentas de venta de mercadería, de compra y tal, como las cuentas correspondientes al IVA. Aquí viene también IVA repercutido, IVA soportado, intracomunitario, todo esto. Vale, esto digamos se sale fuera de lo que intentábamos en este vídeo. Como digo, realmente lo que tenemos que rellenar es esta parte que tenemos aquí a la izquierda, que son los tipos de IVA y recargo de equivalencia. Simplemente relleno los tipos de IVA y cuál es el tipo por defecto. Este sería el primer punto donde tenemos que tocar. El segundo punto, que ya es un trabajo más que se haría más a menudo, ¿verdad? Porque el tema de configuración se hace por primera vez solamente cuando nosotros instalamos el programa. Digo que nosotros lo instalamos, pero es realmente el cliente el que nos tiene que decir con qué tipo de IVA o rellenarlo él mismo, ¿no? Con qué tipo de IVA va a trabajar. En segundo punto, nosotros tendríamos que trabajar dentro del artículo. Es decir, nosotros crearíamos artículos y a cada artículo le tenemos que decir aquí en la parte derecha qué tipo de IVA, qué porcentaje de IVA es el que lleva este artículo. Nosotros cuando creamos un artículo, pues podemos rellenar todos los campos o los campos que yo quiera. El código de artículo nos lo pone automáticamente, nos pone un código interno, le podemos indicar la descripción, que sería lo normal. Si quiero indicarle familia, su familia, el proveedor que lo lleva, todo el tema de precio, el precio de compra, el beneficio que yo les quiero poner. Bueno, este precio de compra se va actualizando de forma automática en función de los albaranes de compra. Ya me estoy yendo un poco de nuevo de lo que quería indicar, ¿no? Que es todo lo relacionado con el IVA, pero bueno, al fin y al cabo esto tiene que ver también con los importes, ¿no? De compra y de venta. Realmente el tipo de IVA es este campo. Esto es un combo, se llama combo porque no puedo elegir, no puedo poner el tipo que yo quiera, sino el tipo que yo tenga ya predefinido en la pantalla que he mostrado antes, que sería la pantalla de configuración. Entonces aquí tiene un 21. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo coloque este artículo en un documento de venta, pues me va a coger este tipo de IVA, el que yo le he puesto aquí. Esto sería el segundo punto que yo tengo que tocar. Y esto sí más a menudo, porque cada vez que yo cree un artículo nuevo, le tengo que colocar el tipo de IVA. Cuando digo colocar un artículo nuevo, no digo introducir un artículo dentro de un documento de venta, que ese sería el siguiente trabajo, sino cuando yo creo un artículo que antes no tenía, es decir, cuando voy a crear un artículo nuevo dentro de mi almacén. Entonces le tengo que decir al programa, porque el programa no lo sabe, qué tipo de IVA lleva. Si se me olvida ponerlo, el programa me va a poner el que yo elegí por defecto. Lo normal es que las empresas trabajen siempre con un tipo de IVA fijo. Si es una librería, igual va a trabajar siempre con el tipo, el 10%, pero la mayoría de las empresas trabajan ahora mismo con el tipo del 21%, por ejemplo, en el momento en que estamos en la grabación del vídeo. Bueno, pues automáticamente, como está por defecto, pues automáticamente cogerá el tipo 21%. ¿De acuerdo? Este sería el segundo punto donde yo tengo que tocar el tipo de IVA, ¿no? Dentro de la ficha artículo. En tercer lugar, yo tengo que, si trabajo con clientes concretos de forma asidua, indicarle el tipo, el régimen de IVA. En este caso ya no hablamos de tipo de IVA, sino de régimen de IVA. Y me refiero al cliente. El cliente está dentro de ficheros. Aquí tenemos clientes, aseguradoras, proveedores, acreedores. En este caso me voy a centrar en clientes. Si yo pincho en cliente, me sale la ficha de cliente, que como veis es súper extensa. Bueno, como he dicho en otros vídeos, el programa es muy completo porque tiene de todo, pero aparte es muy fácil porque aquí no tengo que rellenar nada. Fijaros que este artículo, perdón, este cliente solamente tiene código de cliente y tiene el nombre y punto, no tiene nada. Aquí le tendría que rellenar el SIF o el NIF o lo que aquí elegimos el tipo de documento que voy a poner, aquí lo pondría. Puede poner dirección larga, puede poner dirección datos de envío, todo. Y aquí, que lo que quería referirme en este vídeo, viene el régimen de IVA. Fijaros que el régimen de IVA no es el tipo de IVA, sino los distintos regímenes con los que puede trabajar un cliente. Y estos regímenes son 4. General es el tipo de IVA normal que lleva un cliente. Cuando digo normal no digo si es el 21 o el 10, sino un cliente dentro de nuestro país, por ejemplo. Luego hay otra opción de régimen de IVA que es
un país que sea de la Unión Europea. En este caso, no lleva IVA, pero la gestión contable es diferente. Es decir, si yo, que estoy en España ahora mismo, le vendo algo a Francia, pues tengo que poner que el régimen de IVA es de la Unión Europea. Entonces, automáticamente, aunque el artículo lleve IVA, no va a poner IVA, no va a indicar el IVA en esa factura, pero luego a la hora de la contabilidad el asiento va de una manera diferente. Luego tenemos otra opción que es exento. En este caso, el cliente no llevaría IVA por algún motivo que fuera exento. Esto puede ser, por ejemplo, que nosotros vendamos, por ejemplo, que esto sea, el cliente sea una chatarrería y nosotros como taller vendemos baterías, por ejemplo. Pues entonces iría exento. Hay algunos casos de gastos de banco, gastos de notario, de notaría, que no llevan IVA, entonces serían exentos. Y por último tenemos exportaciones. Exportaciones son facturas que nosotros hacemos que no son dentro de la Unión Europea. Aquí también entra Canarias, Tenerife, etcétera. Es decir, todo lo que pase por aduana serían exportaciones. Entonces, el hecho de ponerlo aquí, no estoy indicando, si os dais cuenta, no estoy indicando ningún tipo de IVA, sino este dato aparece en la factura según el dato que nosotros elijamos aquí. Por ejemplo, si pongo exento, pues da igual los tipos de IVA que yo haya puesto, la factura va a salir sin IVA. Y se va a marcar la factura como que es exenta de IVA. Esto lógicamente es responsabilidad del cliente que sepa que ese cliente en concreto está exento de IVA, no tiene por qué pagar IVA, ¿no? Esa sería la tercera parte de la gestión de IVA. Es decir, en el cliente yo tengo la obligación de, cuando creo un cliente, decirle el régimen de IVA que lleva. ¿Qué ocurre? ¿Me tengo que acordar cada vez que creo un cliente nuevo de decirle el tipo de régimen que lleva? No, porque por defecto me va a poner el general, que es lo habitual. Ahora, si es un cliente especial que es de exportación, pues le tendré que poner que es de exportación. Pero lo habitual es que sea general y va a salir de forma automática. Y por último, ya tenemos el documento. El documento es, dentro de las ventas, pues tenemos presupuestos, albaranes, factura, ticket. Bueno, vamos a centrarnos en factura, pero todos llevan, lógicamente, afectados por el tipo de IVA. Bien, entonces, en el documento, nosotros cada vez que metemos un artículo, aquí nos indica el precio de venta sin IVA y aquí nos dice el porcentaje de IVA. Yo no me tengo tampoco que acordar con qué porcentaje de IVA trabaja cada artículo, sino que, como en su momento lo configuré, pues cuando yo introduzca dentro de una factura, dentro de un albarán, dentro de un presupuesto, yo introduzca un artículo, automáticamente me va a poner el tipo de IVA que le corresponde. ¿Qué ocurre si yo vendo distintos artículos con distintos tipos de IVA? No hay ningún problema. Aquí se pueden mezclar artículos con distintos tipos de IVA. Y aquí luego, en el pie del documento, me indicará base imponible, que será la suma de la base imponible, y IVA. Fijaros que aquí no pone tipo de IVA, sino IVA, el importe de IVA, la cuota de IVA. La cuota de IVA sería la suma de toda el IVA correspondiente a los distintos artículos. ¿Por qué no pone aquí ningún porcentaje? Porque yo puedo tener distintos porcentajes. Puede haber artículos al 0, artículos al 10, artículos al 21, y todo ello sumará una cantidad de euros. Esa cantidad de euros, esa cuota, es la que aparece aquí. Si yo tengo distintas bases imponibles de IVA y distintos tipos de IVA, puedo entrar aquí donde pone bases IVAs. Aquí me indicaría las distintas bases que yo tengo y los distintos IVA. En este caso, por ejemplo, como todos los artículos van al 21, pues la suma total de la base está solamente indicada aquí y solamente el IVA está indicado aquí. Si yo aquí tuviera mezclado distintos tipos de IVA, se me rellenaría esto. Esto es meramente informativo, es decir, yo no tengo por qué entrar en esta ventana, ¿de acuerdo? Simplemente yo veo el total y ya está. La gran mayoría, el 90% o el 95% de los casos, se trabaja con un solo tipo de IVA, pues no hay ningún problema. Es decir, aquí tenemos la base imponible, el IVA, que será el 21% en este caso de esto, porque todos son al 21. Si no fuera así, pues no coincidiría. Entonces estas son los cuatro pilares, digamos, dentro de la gestión de IVA, dentro de nuestro programa GFuturo
para pymes en este caso, pero realmente en cualquiera de las versiones que tenemos de GFuturo funcionaría de la misma manera.